Amigos de la Jornada Morelos, nos encontramos en las oficinas del PRD con Fernando Belauzaray. Fernando. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto estar aquí. No, con mucho gusto nosotros de visitarte y esta oportunidad. Dinos, Fernando, para empezar y entrando en materia, ¿por qué Futuro 21? Bueno, porque tenemos que construir la oposición en un momento complicado. No solo vimos un proceso de concentración del poder, no solo estamos viendo un proceso de concentración del poder, porque Andrés Manuel López Obrador ganó con una amplísima diferencia, ganó de manera contundente, sino que además estamos viendo una oposición en crisis. Digamos que los resultados fueron duros, pero la verdad es que la crisis de la oposición no vienen de los resultados para acá. Los resultados fueron, yo creo que un síntoma de una crisis que ya se venía arrastrando, de los viejos partidos tradicionales, claro, y que se tardó en tomar conciencia. También es cierto que el peso que tiene Morena está inflado, puesto que Andrés Manuel tuvo el 53%. La coalición que llevó a Andrés Manuel a la presidencia tuvo el 43%. Y Morena tuvo el 37% de los votos, como en legislativo. Lo que pasa es que mediante cachirules, fraudes a la ley y compra de diputados descarada, con estos diputados impresentables, ahora esa fracción tiene hasta la mayoría calificada. Morena solo tiene más del 50%, a pesar de que tuvo el 37% de los votos. Mira la sobrerepresentación que tuvieron. Y eso a pesar de que la Constitución dice que ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor del 8%. Pero bueno, digamos que el PRI y el Verde le abrieron el camino, nada más que lo hicieron pequeño. La sobrerepresentación, a comparación, habría unos 20 diputados más. Y no, aquí la sobrerepresentación de Morena llega a más de 80 diputados, ¿no? Imagínate. Increíble. ¿No? Y se han dado sus formas para tener ellos ya la mayoría calificada. A pesar de que tuvieron 43% en la votación como legisladores, ahora en diputados tienen más del 66%. Qué bárbaro. Incluso tienen la llave constitucional. Pueden poner a todos los consejeros del INE que quieran, sin necesidad de consensar, negociar, nada, ¿no? Pero bueno, sucedió. Yo creo que fue una elección, pues ahí están los votos. Andrés Manuel tuvo una victoria que nadie le puede regatear, aunque hay que decir que le ayudó la campaña contra Ricardo Anaya que se dio desde la PGR. Ahora ya sabemos que le inventaron los delitos y se los inventaron exactamente cuando acabó la precampaña, haciéndole bajar. Imagínate, había una diferencia de 8 puntos cuando acabó la precampaña. Sí, recuerdo. Y acabó a 30 puntos de distancia. Pero dime una cosa, ¿cuál fue el gran error del PRD? Y hay que ser muy cuidadosos con esto porque, habiendo sido el mismo Obrador candidato en un par de ocasiones por el PRD a la presidencia, ¿cuál fue el error del PRD por estar en la situación en la que se encuentra, e incluso con los resultados que hoy tenemos con el presidente actual, que narras, son complicados? ¿Dónde fue el error? ¿Cuál fue? La manzana envenenada fue ver al partido como si fuera una república. Y entonces establecimos que el partido era una república, y para definir digamos, la distribución del poder interno, ¿no? Y como todo se decía proporcionalmente, etcétera, se hacían elecciones internas. Y para tener elecciones internas se cultivaban clientelas. Y para tener clientelas se necesita mucho dinero, ¿no? Para ganarle al otro. Entonces, todo era prevalecer sobre el enemigo interno. Y para eso necesitabas recursos. ¿Y de dónde se buscaban los recursos? Pues se abrió la puerta a la corrupción. Y además se abrió la puerta a arropar a los impresentables. Porque ese impresentable me da recursos que me apoya para ganar las elecciones internas y ganarle a mi adversario interno para luego decidir las candidaturas, ¿no? Y además no había nada de meritocracia. Todo era, digamos, canicocrático, ¿no? En el sentido de que cada corriente decía, yo tengo tantos consejeros, yo tengo tantos diputados, tanto acá, eso es lo que yo valgo y a ver qué me toca. En cualquier escenario. No, ¿cuál es la función del legislador? Sí, claro. ¿Cuál es la función del dirigente? Nos olvidamos que el punto era, ¿cuál es el papel fundamental de un partido político? Incidir hacia afuera. Y sin embargo estábamos en la lucha interna por espacios, por cargos, porque se dio, yo digo que un gran problema de la izquierda es que renació el sectarismo. Pero hay que distinguir entre dos sectarismos. Hay un sectarismo ideológico que dice,
si no piensas como yo, eres traidor, eres conservador, eres cierto. neoliberal. No, ese sectarismo es viejo. Para la izquierda llegó a dirimir cosas en los 70s a balazos por ese sectarismo, digamos, ideológico. Pero en el PRD lo que se cultivó fue un sectarismo patrimonialista, ¿no? Estos espacios son de mi corriente. ¿Para qué los quieres? Eso no te importa. Son de mi corriente, ¿no? Y eso es lo que yo tengo. Entonces, la gente ponía los incondicionales. Hemos criticado que Andrés Manuel solo acepta incondicionales. Bueno, las corrientes aquí en el partido también. Hay que ver, ¿no? Y que te dijera, y toda esta gente que bien mencionas, o esta estructura, digamos, viciada, ¿hasta qué punto un grupo, un proyecto como el tuyo puede lograr resolver, acordar o incluso eliminar a gente que no vale la pena? Es complicadísimo, ¿no? Es tan simple, claro, ¿no? Mira, una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender es que necesitaríamos tener una comisión de ética absolutamente autónoma. El problema es que aquí las corrientes se atroparon los órganos que deberían ser autónomos. Claro. Y los que están ahí pues son cuadros de las mismas corrientes. Que entonces no van a soltar. No había justicia, fue una cooptación. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y una de las cosas que es tener una comisión de ética con gente de primer nivel, que se den los recursos necesarios y que actúe con gran honestidad y sin compromiso con las corrientes, ¿no? Para quedar bien con uno. Nosotros, mira, todo partido democrático tiene corrientes. Pero deben de ser corrientes de opinión, de afinidades ideológicas, de conocimientos. Más si queremos ser un partido tan amplio que sume a los socialdemócratas y sectores liberales y socialdemócratas y otros más, pues es correcto que haya distintas formas de pensar y agrupamientos. Pero que los órganos autónomos den garantías a todos y sobre todo a cada militante de que sus derechos van a ser respetados, que no respondan a los intereses de los dirigentes, claro, entiendo, sino que sean garantes de los derechos de los afiliados y sobre todo que sean absolutamente intolerantes con la corrupción. Consecuencias ya lo estamos viendo. Te comento, en Morelos no es la excepción de lo que tú bien nos explicas. Representaba ser el PRD antes de esta última elección. ¿Qué expectativas se tiene cuando pareciera el partido está en manos de quien gobernó hasta la última administración? Bueno, tenemos que ser autocríticos ahí en Morelos, ¿no? Ahí gobernamos y no niego que hizo sus esfuerzos importantes Graco Ramírez y hizo su papel, etcétera, pero tenemos que saber que nos castigaron por algo, ¿no? También, y yo creo que el pie donde cojeamos ahí, así lo vio la ciudadanía, pues fue cierto nepotismo, ¿no? Eso fue muy señalado y pues cierta soberbia y alejamiento. Ahí debimos haber construido una alianza. Claro, hubo distintos factores, porque es cierto que ahí a veces los odios personales pesan más que la responsabilidad pública, y los odios que había entre dirigentes del PAN con el PRD, con MC, pues no ayudaban a construir un polo ahí. Pero que no se haya podido construir una alianza, pues nos habla de que no hicimos bien las cosas. Ahí era el PRD, que el partido que gobernaba, era el encargado de construir una alianza, y creo que no se hizo. Creo que además faltó quizás sensibilidad y un poco de más modestia para no tener pleitos de gratis con muchos otros sectores. Enemistades innecesarias, ¿no? Innecesarias, etcétera. Pero bueno, el caso es que ojalá que la frialdad nos permita saber qué cosas que estuvieron bien y que funcionaron. Yo tengo la percepción, con la información que tengo, más que percepción, con la información que tengo, que Graco contribuyó a combatir la inseguridad en Morelos. Y que con esta idea de aquí tenemos que quitar todo lo que huela al graquismo, parece como un retroceso en materia de seguridad. Esa es la impresión que tengo, porque sí vi a Graco en eso metido, ¿no? Y se lograron algunas cosas importantes en tecnología, hacia acá. Quizás les faltó cómo comunicarlo, ¿no? Pero no niego que también se dieron otras cosas, ¿no? Claro. Y es algo que tenemos que aprender. Si no somos autocríticos, no podemos corregir. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, tenemos otros datos, y ahí atrincherarnos al revés, entender por qué nos castigó la ciudadanía,
y ir hacia adelante y muy importante, construir una opción que sea un factor de unidad de la oposición con un programa muy claro de defensa de la democracia y de las libertades. Lo tenemos claro y evidentemente tu exposición fue muy, ¿qué te dijera?, amplia, pero también muy precisa en lo que de alguna manera consideras no está funcionando. También cómo pretendes plantear eso a través de la plataforma del partido del PRD. Evidentemente es fundamental que partidos que tengan antecedentes y trayectoria prevalezcan. Me parece que cambiar el color, el nombre, el logotipo, me parece que sería menos creíble que tratar de hacer lo necesario, aunque el reto no es menor de salvar una institución como la tuya. Escucharte también implica que estás tomando una enorme responsabilidad, lo cual celebro, porque no es menor. Así con la atención que te escucho y con la pasión que tienes, seguramente serás medido, lo cual me parece que es loable, es audaz, y creo que gente joven con trayectoria, con criterios tan claros como los que tienes, son los que pueden permitir que las cosas lleguen a suceder. Y muy importante, queremos ser un factor de unidad opositora, porque si dispersamos la oposición, luego nos vamos a quejar. No soy adepto a la comparación fácil con Venezuela, no soy adepto a eso, pero una de las cosas que permitieron a que el chavismo lleve ya 2 décadas ininterrumpidas ahí es la fragmentación de la oposición, la mezquindad de la oposición, el sectarismo de la oposición. Entonces, que no esperemos 20 años para que nos caiga el 20 de que tenemos que defender cosas importantes y que vale la pena unirnos por un bien mayor. Y claro, ahora no vamos a engañar a nadie. La sociedad tiene que saber que aprendimos la lección, que no vamos a regresar al régimen de impunidad y corrupción, aunque la verdad es que la impunidad y la corrupción siguen aquí, pero no defendemos el pasado. Lo que queremos es una auténtica democracia, no regresar, o sea, la salida a lo que no nos gustaba de los regímenes de la alternancia, digamos, de este siglo. Eso que no nos gustaba es correcto transformarlo. La salida no es regresar al hiperpresidencialismo autoritario, sino a una democracia que rinda cuentas, que sus instituciones sean lo suficientemente sólidas y fuertes para garantizar que quien sea el presidente, quien sea el gobierno, tenga las instituciones que puedan evitar la corrupción, o puedan combatir la corrupción, que garanticen la transparencia, que midan los programas sociales. O sea, hay cuestiones de Estado fundamental que hoy peligran, porque me parece que en este proyecto de Andrés Manuel no quiere distinguir al Estado del gobierno. Claro. Quiere que el Estado y el gobierno y su partido sean lo mismo. Es decir, parece que la cuarta transformación fue del PNR al PRM, o fue primero el PRM al PNR, ahorita me acuerdo, el PNR al PRM, al PRI, y luego a Morena. Mucho, vamos a estar muy cerca de ti en Morelos y creo que en muchos lados del país, porque evidentemente se requiere una oposición, eso es definitivo. Si el PRD se consolida como tal, tenemos todos que celebrar, como puede ser tal vez otros partidos o otras organizaciones que también están en la batalla. No, gracias. Vamos a ver, estamos discutiendo incluso hasta el nombre y el logo, pero tú dijiste muy bien, eso es lo menos importante. No vamos a caer en lo mismo que pasa con la Guardia Nacional, que dicen, ya lo solucionamos porque nomás le pusimos a los mismos que están aquí, les ponemos un brazalete o un nuevo uniforme y pensamos que ya cambió. No. Cambiemos primero las prácticas, cambiemos primero las ideas, renovémonos, y si llegamos a lo del nombre y que sea simplemente la consecuencia de algo que estamos validando, que está sucediendo. Pero la simulación no va a funcionar. No, nunca, sería una pena. Sí, no. El PRD no merece tampoco ese fin. Así es, Mario. Oye, gracias. Por favor, un placer. Un privilegio. Saludos a todos.